Hola con todos, sean bienvenidos a esta nueva videoclase donde ahora hablaremos de las operaciones con expresiones algebraicas. Antes de comenzar, quería conocer que ustedes si saben o ya han tenido experiencia previa acerca de este tema, como decir preguntas sobre si han trabajado con expresiones algebraicas de las mismas, qué aspectos de las operaciones algebraicas te resultan más confuso o te gustaría comprender mejor. Y si prefieres aprender primero la teoría y luego hacer ejercicios o te gustaría ver ejemplos concretos desde un comienzo. Déjame presentarte una visión general de lo que exploraremos juntos acerca de este tema. Vamos con la introducción donde hablaremos de que, en definición, una expresión algebraica se define que es una combinación finita de variables, como lo podemos ver aquí, letras que representan números desconocidos o variables, constantes que son números conocidos, operaciones matemáticas como lo son la suma, la resta, la multiplicación, división, potenciación o radicación y demás, símbolos de agrupación como paréntesis, corchetes y ya, unidas mediante operaciones aritméticas válidas. Una expresión algebraica es formalmente una expresión algebraica variable x1, x2, así hasta xn sobre un campo K que es un elemento del anillo polinómico K, donde tiene todas las variables ya mencionadas una función racional de dichos polinomios. Combinación de números, variables y operaciones que se utilizan para representar cantidad y relaciones matemáticas siendo fundamental para el estudio de las mismas. Imagina, por ejemplo, que estás planificando un viaje y necesitas calcular cuánto combustible necesitarás según la distancia, el precio por litro y el consumo de tu vehículo. O quizás estás diseñando una aplicación y necesitas optimizar el uso de memoria. En ambos casos, el álgebra es tu herramienta, ya que las operaciones con expresiones algebraicas son el lenguaje universal que nos permite resolver problemas complejos de forma sistemática, modelar situaciones en el mundo real, crear algoritmos y programar computacionalmente, predecir comportamientos y tendencias. Anatomía de una expresión algebraica. Nos dice que como primero tenemos que el término. Cada parte de la expresión está separada por signos de operación como la suma o la resta. Por ejemplo, aquí como podemos ver, el 5x al cuadrado menos 3xy, 7y menos 12 son cuatro términos. Segundo, tenemos lo que son los coeficientes, el número que multiplica a la o las variables, que en este caso el 5 en x al cuadrado vendría siendo el coeficiente, el menos 3 en menos 3xy sería el coeficiente y 7 sería el coeficiente en 7y. Dice la parte literal de las variables con sus exponentes. Para este caso, en 5x cuadrado sería el x cuadrado, la parte literal, xy sería en menos 3xy y y sería en 7 por y. Término independiente, el término sin variables, o en este caso lo que viene siendo el menos 12 de nuestro ejemplo. Grado de un término. Suma de los exponentes de las variables. Por ejemplo, en 5x cuadrado tiene de grado 2 ya que es el cuadrado que acompaña a la x. En menos 3xy tiene de grado 2 ya que está elevado a la 1 y y también está elevado a la 1. Por lo tanto, al sumar los dos nos dice que es de grado 2. Y en 7y la variable para este caso está elevado al grado 1. Por eso nos dice que tiene ese valor como coeficiente. Grado de la expresión, el mayor grado de sus términos o la expresión completa tiene de grado 2, ya que si nos damos cuenta, el primer término, que vendría siendo el 5x cuadrado, tiene como grado 2 y las demás ya solo son de grado 1. La clasificación de expresiones algebraicas se pueden dar según el número de términos, como lo podemos ver aquí en esta tabla, que un monomio es la que tiene un término,
como por ejemplo el 7x al cubo, donde esta constante, esta variable y su potencia hacen un solo número, un solo término. El binomio, que está conformado por dos términos, que en este caso sería 3x, que vendría siendo el primer término, y el más 5, que vendría siendo el segundo término. El trinomio está conformado por tres términos. El de x cuadrado, que sería el primer término, 2x, que vendría siendo el segundo término, y el más 1, que vendría siendo el tercer término. Y los demás, de ahí en adelante, ya se consideran polinomios de n términos, como por ejemplo, en este caso, que tenemos un polinomio de 1, 2, 3, 4 y 5 términos. Como lo podemos ver aquí, que el primero sería 4x al cuadrado menos 2x al cubo el segundo término, más x cuadrado el tercer término, menos 9x el cuarto término y más 3 el quinto término. Ahora sí, viene también que se distribuyen como según el número de términos. Por ejemplo, el tipo que como primero tenemos aquí son las expresiones racionales enteras, que sería 3x al cuadrado menos 5x más 2. Expresiones racionales fraccionarias, como lo son x más 1 sobre x al cuadrado menos 4. Expresiones irracionales, como lo son la raíz cuadrada de x más 5 más 3x. Ahora vamos a ver lo que es la suma y resta de expresiones algebraicas. Aquí hay algo que tener clave, que los términos para sumar o restar tienen que ser semejantes. Como por ejemplo, tenemos en definición que dos términos son semejantes si tienen exactamente la misma parte literal, mismas variables con los mismos exponentes. Por ejemplo, nos damos cuenta aquí que si tenemos 5x al cuadrado menos 3x al cuadrado, tiene la misma parte literal, como son el x al cuadrado. Son no semejantes cuando, por ejemplo, tenemos aquí el 5x al cuadrado y el 3x al cubo. Aquí nos damos cuenta que los exponentes que acompañan a la parte literal son diferentes. Entonces, no se puede realizar una suma o resta de los mismos. También son no semejantes cuando, por ejemplo, tienen más de dos variables. En este caso, como si lo vemos aquí, que tenemos el 2 que multiplica x y que multiplica y el 2 que multiplica solo a la variable x. En este caso, no se pueden hacer operaciones ya que su diferente son las variables. Entonces, por ello, tenemos como propiedad fundamental que nos dice, solo se pueden sumar o restar términos semejantes sumando o restando sus coeficientes algebraicamente. Por ejemplo, si tenemos un valor a, que esto multiplica a x elevado a una potencia n, más b, y que este a su vez multiplica a x elevado a una potencia n, entonces eso sería igual a tener la suma de a más b y la parte literal que es x elevado a una potencia n que da la misma. Por ello, para resolver estos procedimientos hacemos lo siguiente. Primero, identificamos los términos semejantes, como ya lo habíamos mencionado. En segundo, lo que hacemos es agrupar términos semejantes, como lo vemos aquí anteriormente. Tercero, lo que hacemos es operar con los coeficientes, o sea, son las partes que acompañan a las variables, pero en este caso, como lo vemos acá arriba, sería a y b. En el cuarto, mantener la parte literal, que ya vemos que esa no modifica o no cambia. Y como quinto tenemos escribir los términos no semejantes tal y como están. Ahora vamos a hablar la multiplicación de expresiones algebraicas. En el procedimiento para multiplicar polinomios tenemos los siguientes pasos. Primero, multiplicar los signos, ya que en este caso nos damos cuenta que en la multiplicación pueden haber expresiones tanto positivas como negativas. Como segundo, tenemos es multiplicar los coeficientes. Tercero, multiplicar las variables, o para este caso, que es lo mismo que sumar los exponentes de la misma base. Y como cuarto, escribir el resultado. Hay que tener algo muy presente aquí, que la multiplicación por ley de signos nos dice que si los dos números son positivos, el resultado será positivo. Si uno de los dos es negativo, el resultado será negativo. Y si ambos son negativos, el resultado será positivo.
Propiedades fundamentales. La multiplicación algebraica se basa en estas propiedades de los números reales. Como primero tenemos lo que es la propiedad conmutativa, donde nos dice que A multiplicado por B es igual a B multiplicado por A. Por ejemplo, pues aquí vemos que 3x multiplicado por 5 es igual a 5 multiplicado por 3x, donde ambos nos dan que es 15x y 15x. La propiedad asociativa nos dice que si tenemos un número A multiplicado por un número B y eso a su vez está multiplicado por un número C, será igual a tener la multiplicación de A por la multiplicación de B y C. Ejemplo, si tenemos la multiplicación de 2x por 3 y eso a su vez está multiplicado por 4y, será igual a tener la multiplicación de 2x que a su vez está multiplicado de 3 por 4y. Y eso será igual a tener 24xy en ambos casos. La propiedad distributiva. Esa nos dice que si multiplicamos A por la suma de B y C, eso será igual a tener la multiplicación de A por B más A por C. Esta es la más importante para el álgebra. Es la que en más ejercicios o más ejemplos se la va a encontrar. Como aquí, si tenemos la multiplicación de x por y más z, eso será igual a tener la multiplicación de x por y más x por z. Y por último tenemos la ley de los exponentes, donde nos dice que si tenemos la multiplicación de x por a y eso multiplicado en x elevado a la b, será igual a tener la multiplicación de x de a más b. Por ejemplo, si tenemos x elevado al cuadrado y eso a su vez está multiplicado por x elevado al cubo, será igual a tener, se dejará variable y se suman los exponentes, que para este caso serían 2 y 3, que la suma será igual a 5. Para la división de expresiones algebraicas, nos dice que tenemos lo que se conoce como división de monomios, donde la división de coeficientes es dividir normalmente como ya se había aprendido anteriormente, sino que para este caso, en la división de variables, se tiene que, si tenemos x elevado a un número a y eso dividido entre x y eso elevado a un número b, se deja la variable y sus exponentes se restan, como lo vemos aquí. Entonces, la ley de signos aplica igual que en la multiplicación. Si ambos números son positivos y se dividen, el resultado será positivo. Si ambos números son negativos y se dividen, su resultado será positivo. Y si uno de los dos es negativo, el resultado será negativo. El paso a paso para la división de polinomios es el siguiente. En el primero nos dice que tenemos que ordenar ambos polinomios en forma descendente. Luego, dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Multiplicar el resultado por el divisor y restar el del dividendo. Y por último, repetir con el nuevo residuo hasta que el grado de residuo sea menor que el del divisor. Y bueno, hasta aquí ha sido este video de introducción a lo que son las operaciones con expresiones algebraicas. Si tienes alguna pregunta de algún tema en específico, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios. En otro próximo video ya veremos lo que son ejercicios acerca de este tema y también veremos algunas ejemplificaciones en la vida cotidiana. Sin más, nos vemos en un próximo video donde hablaremos acerca de este tema y de muchos otros que tienen que ver con el ámbito de las matemáticas. Nos vemos en un próximo video.